Temo que con frecuencia algunos de nosotros hacemos las preguntas equivocadas y en consecuencia obtenemos respuestas equivocadas. Una de esas preguntas equivocadas que yo solía hacer era esta: ¿por qué Dios permite que sucedan algunas cosas que claramente son injustas? No logro entender por qué. Como ejemplo de esa pregunta, cito el caso del horrendo asesinato que el rey Saúl cometió en contra de 85 sacerdotes. Todo porque, según él, habían conspirado en su contra. Según él, eran cómplices de David. Y nada estaba más lejos de la verdad que eso. Él, en su paranoia y en su persecución, inventaba escenarios inexistentes. Pero la pregunta para mí era: ¿y por qué Dios lo permitió? Algunos han llegado a pensar que este acto y otros, como el consultar a una adivina, llevaron a Saúl a nunca haber sido salvo. Estos historiadores creen que Saúl fue condenado en el infierno. Yo hoy no voy a intentar rescatarle de ahí ni meterle ahí en este estudio. Eso es algo que corresponde a Dios y a la historia, y Dios no ha querido decirnos si fue salvo o no. Es que creo que los que aseguran eso lo hacen buscando consuelo o justicia ante la pregunta: ¿y por qué Dios permitió eso? Eran sacerdotes. Yo creo que hay algo que me preocupaba aún más que ese horrendo acto. Y la pregunta es: ¿por qué Dios da dones a los hombres cuando Él sabe que estos terminarán abusando de sus privilegios? Dicho de una forma más práctica, ¿por qué Dios le permitió el trono a Saúl si sabía que Saúl iba a hacer estas cosas horrendas? Y no es un acto único de Saúl. Más adelante, y para tristeza nuestra, me aventajo en contar, David también cometió algunos actos horrendos. Quizá no tanto como Saúl de graves, pero muy graves al fin. Con el correr del tiempo, llegué a la conclusión de que la Biblia no tiene por qué explicar mis inquietudes académicas y que no necesita que yo defienda sus posturas. También llegué a la conclusión de que antes de querer saciar mi conocimiento respecto a la historia, debería más bien hacer la pregunta correcta en la historia. Y en honor a ello, ahora voy a hacer la pregunta correcta. Esa es: ¿qué voy a hacer yo con los dones o privilegios que Dios me dé a mí? ¿Voy a abusar de ellos en forma mezquina como Saúl? ¿O voy a tener un corazón lleno de gratitud? Y voy a usar esos dones y esos privilegios para la honra y gloria de Dios en servicio de mi prójimo. Está bien tener curiosidad académica respecto a la historia de Saúl, pero está muy mal que quiera saciar esa curiosidad cuando la pregunta que debo responder en mi propia vida es lo que yo voy a hacer con aquellos dones o talentos que Dios haya podido darme. Y creo que algunos de ustedes deben unirse a mí en preguntarse eso, porque todos hemos recibido dones de una u otra manera, aun cuando los tengamos medio enterrados, son dones al fin. Algunos de ustedes tienen familias muy estables, eso es un don enorme.
Muchos carecen de ese privilegio. Algunos de ustedes tienen una salud muy fuerte. Otros pasan momentos difíciles. Otros tienen una profesión. Son muy listos en sus negocios. Saben hablar en público, saben enseñar, son buenos vendedores. Les pregunto, porque yo ahora voy a cambiar todas esas preguntas y voy a repetir la que creo es correcta. ¿Qué voy a hacer yo con esos talentos? Y les pregunto qué van a hacer ustedes con ellos. En honor a esto es que titulamos a nuestro sermón de hoy, No confíes en los de Keila. Vayan en su Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 23, y cuando la cita encuentran, por favor se ponen de pie. Primer libro de Samuel, capítulo 23, nuestro sermón de hoy, no confíes en los de Keila. Keila es el nombre hebreo de Leila. En español se escucharía como Leila. Y nuestro sermón se titula No confíes en los de Keila. ¿Listas sus Biblias? Verso 1, capítulo 23. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras, los cultivos. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David, los 400, que para este momento habían 200 más, un pequeño ejército, le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuanto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, ruego tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas. En tu nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Keila era una ciudad ubicada a 5 kilómetros al sur de la cueva de Adulam. No olviden nuestro estudio del domingo, el centro de operaciones de la fuerza élite de asalto de David. Si estaban a 5 kilómetros de distancia, claro que las noticias iban a correr. Los filisteos, cual banda de terroristas, están acosando y atacando la ciudad de Keila. Los filisteos no solo robaban a la ciudad de Keila, ya les he explicado antes que ellos eran terroristas y cada vez que pudieran, ellos saqueaban a cualquier tribu o a cualquier grupo que estuviera en su camino. Pues bien, nuestro Robin Hood bíblico tiene un grupo de hombres fuertes, pero su confianza no está puesta en ellos, sino que en el Señor. Espero ustedes hayan reparado en que Él dice, voy a preguntar a Dios si debo ir a Keila. Sus valientes le dicen, no es buena idea. Más tarde en casa, cotejan, vuelve a preguntar una segunda vez para encontrar la confirmación de Dios. Dios dice, vaya, defiéndalos. Lo hace y Dios dio la victoria. Al poco tiempo, David y sus valientes habían librado a Keila de los ataques de estos terroristas. Las noticias corrieron hasta el palacio de Saúl y este dijo, al fin lo he encontrado. Keila era una especie de fortaleza en donde era fácil sitiarla como enemigo. Así es que Saúl rápidamente alistó su ejército y estaba en camino hacia Keila. David se preguntó, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a confiar en estos de Keila o estos me van a entregar a Saúl? Fue una vez más a consultar a Dios y vaya que debemos aprender de la actitud de David. Cada vez que vamos a tomar una decisión importante, preguntarle a Dios. Y Dios le dijo, no confíes en los de Keila.
te entregarán. No vayas en pos de sus ideas, ellos te entregarán. Y aquí, una vez más, esas preguntas que no son correctas. Yo me pregunté mientras estudiaba este pasaje, ¿cómo puede haber personas tan ingratas como los de Keila? De no haber sido por la intervención de Dios a través de la mano de David, ellos ya ni siquiera estarían en la historia. Ahora, como pago del acto heroico de David y sus valientes, cobardemente los de Keila lo traicionan y están dispuestos a entregarlo. Por eso cité a nuestro estudio de hoy, no confíes en los de Keila. Voy a dejar la historia hasta ahí porque ustedes en casa pueden cotejarla de mejor forma. Ahora, cosas que yo no debo olvidar. La primera la dije y ahora la repito. Ustedes en casa, cuando estén leyendo verso a verso, les sugiero, con plumón amarillo o marcador, señalen las veces en que David le preguntó a Dios lo que debía hacer. Van a sorprenderse las veces que su Biblia quedará marcada. Las veces en que David consultó a Dios. Alguno de ustedes dirá, ¿por qué preguntar tanto? Eran una fuerza de asalto especial. Ellos sabían que podían librar a esa ciudad. Además, era una buena escaramuza militar como entrenamiento. ¿Por qué preguntar algo que parece básico? Bueno, porque un hombre o una mujer que depende de Dios siempre está consultando con Dios. Y vaya enorme ventaja cada vez que vamos a hacer algo muy importante en nuestra vida. Salir con el permiso y la bendición de Dios. Voy a repetirlo. No, voy a repetírmelo. Perdonen que lo haga en voz alta y que lo haga frente a ustedes. Lo digo con ironía. Voy a repetírmelo. Cada vez que yo voy a hacer algo muy importante, o aunque crea que no es muy importante, debo salir con el permiso y con la bendición de Dios. Si yo quiero llevar ventaja en mi aventura, necesito la bendición de Dios. Haciendo eco de esto es que yo no me explico cómo algunos de nosotros esperamos que lo que estamos haciendo vaya bien cuando de sobra sabemos que la bendición de Dios no está en eso. Voy a repetirlo. Si tengo que hacer algo muy importante, voy a hacerlo con la bendición de Dios. Y si yo ya sé que la bendición de Dios no está en ello, ¿cómo espero que me salga bien? ¿Por qué sigo insistiendo? ¿De qué habla, predicador? Bueno, es mejor decirlo con ejemplos. ¿Cómo puedo esperar que mi negocio vaya bien cuando yo estoy haciendo tratos en contra de la ley y que riñen con la moral? Señor, bendíceme en este negocio chueco, por favor. Señor, te ruego que mientras yo oculto información valiosa y legal, tú tapes los ojos de los auditores y de los que fiscalizan estas cosas. Que tu mano venga y una sombra de tu espíritu. Oiga, es absurdo, eso no puede ser. Como absurdo sería esperar un hombre o una mujer tener la bendición de Dios en una relación cuando la otra persona es una mujer o un hombre casado y con responsabilidades en su familia. ¿Cómo pueden tener la bendición de Dios? ¿Cómo pueden esperar que la bendición de Dios va a estar ahí? ¿Cómo puedo esperar que mi ministerio vaya bien cuando yo actúo de acuerdo a mi filosofía, no a la filosofía que el Evangelio escribe? Hay cosas que no necesito mucha teología. Están tan claras y no puedo esperar que las cosas vayan bien si yo no he tomado la opinión de Dios en mi vida. Sé que algunos dirán, mire,
Yo estoy en la iglesia porque yo quiero escuchar la opinión de Dios. Yo le voy a responder. Lo cierto es que Saúl alguna vez también profetizó en medio de los profetas, valga la redundancia. Y no por eso debemos entender que él era un hombre que amara a Dios. Tener vocabulario religioso y estar en la iglesia no significa que estamos tomando en cuenta lo que Dios dice. Y quizás esta noche Dios pone esas palabras en mí para decirme a mí mismo, y quizá alguno de ustedes también, que no es cuestión de ser religiosos, es cuestión de vivir con la bendición de Dios, pedirla y tratar de caminar por ella. No puedo esperar que la bendición de Dios esté ahí si yo estoy obrando en contra de su voluntad. Segundo, ¿cómo puede haber gente tan mal agradecida? Miren capítulo 23, verso 11. 23, 11. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600 ya, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Repito, ¿cómo pueden estos ser tan mal agradecidos? Otra pregunta equivocada. Y entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Seré yo una persona agradecida? Eso es lo que debo responder esta noche. Y antes de intentar responder si yo voy a ser alguien con gratitud, debo recordar y advertir a todos aquellos que esperan que las personas a quienes ustedes han ayudado de alguna u otra manera muestren, si no gratitud, al menos cariño. En su familia, en su trabajo, en su iglesia o donde fuere, no lo olviden. Siempre habrá personas ingratas que lastimarán su corazón. Aun cuando usted haya hecho grandes favores por ellos, como el de David, librándoles de los terroristas, ellos estaban dispuestos a entregar a David. Y ahora recalco, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en donde usted quiera, siempre sucederá que habrá personas como los de Keila que traicionarán su amistad, traicionarán su lazo de familiaridad, su entrega y el amor con que usted les ha servido. Es en vano que nos preguntemos por qué hay gente tan mal agradecida. Así es desde el comienzo de los tiempos. Sucederá en ese patrono que despide a su empleado después de 10, 15 años. Ni siquiera lo indemniza y para colmo, lo despide de forma grosera. Y para rematar, el colmo de los colmos, el patrono se supone que es cristiano. Y hasta ha invitado a la iglesia a su empleado. Es probable que ese empleado no quiere recordar que algunos gustos que se da en un restaurante o que se los dio, o en alguna vacación o algún privilegio para sus hijos, fue como consecuencia del buen trabajo de ese empleado durante 10 años. ¿Qué le importa a ese empleador? No tiene gratitud. Si ese empleado pasa necesidades porque las cosas básicas que la ley exige no las tiene, porque no tiene el seguro social, no tiene las AFP, no tiene dónde llevar a sus hijos, ¿qué le importa a ese empleador cristiano? Él no tiene gratitud con Dios, por eso él se porta así. Y usted como víctima, no pregunte, porque hay gente así, los hubo desde el comienzo de la historia.
Desde el comienzo de la historia hubo hijos ingratos que a pesar que deben a sus padres, después de Dios, todo lo que son o lo que tienen, ellos son groseros. Nunca respetan a sus padres. Al contrario, les lastiman con sus palabras o con su indiferencia. Por favor, esta noche encuentren un verso emocionante. Cuando David decide ser el líder de esta fuerza de asalto y convertirse en el general de este pequeño ejército, saben que antes de incursionar, lo primero que hace después de pedir la bendición de Dios es ir hasta el rey de Moab y suplicarle. Escucha esto. Llevó a su papá y a su mamá, dos ancianos, y le suplicó al rey de Moab y le dijo: yo no sé qué va a ser de mi vida. Por favor, ¿puedes cuidar a mis viejos? Entre tanto, Dios decide qué hacer conmigo. Increíble, ¿eh? Es para rasgar el corazón de aquellos padres que tienen hijos como David, como también es para lastimar el corazón de aquellos padres que no tienen hijos como David, que son ingratos y les importa un comino las necesidades de sus padres, a pesar de que lo que son después de Dios se lo deben a ellos. Usted y yo queremos aprender de lo que la Biblia dice. Bueno, vea el respeto y el cariño y el cuidado que David tenía por sus padres. Pero estoy poniendo ejemplos de personas ingratas. Cité los hijos ingratos, puedo citar un esposo ingrato que abandona a su esposa o viceversa. 20 ejemplos más. Cada uno de nosotros ahora puede ubicarse las muchas veces que disfrutamos etiquetándonos como la víctima. Es decir, personas nos han traicionado y no han mostrado gratitud, nos han dado la espalda. Bueno, ya no siga preguntándose por qué, porque esa no es la pregunta correcta. Usted ya sabe la respuesta. Desde el inicio de la historia fue así. Siempre habrá personas sin gratitud y que actuarán de esa manera. Usted y yo deberíamos esperar eso. Entonces, pastor, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Voy a ser ingrato yo? ¿Cómo voy a responder yo delante de mi Dios y delante de los que han hecho bien para conmigo? Dije, no confíes en los de Keila. Y si alguno de ustedes me va a decir, ¿y entonces en quién voy a confiar? Bueno, podemos confiar en quienes ustedes gusten, pero antes depositemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Él no nos va a fallar. Y aunque otros nos fallen, Él va a ser responsable con nosotros, y aunque no lo merezcamos, su palabra dice que nos va a guardar y nos va a cuidar. Yo de eso no tengo dudas. Lo que de nuevo vuelvo a tener dudas es cómo yo voy a responder. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes son salvos? Levanten la mano. ¿Creen que ese acto de misericordia merece gratitud delante de Dios? ¿Cómo estamos mostrando esa gratitud a Dios? Pregunto, ¿estamos siendo fieles en las cosas básicas para mostrar gratitud? Porque sería triste que ni en lo básico mostremos un corazón lleno de gratitud. Y usted me pregunta, ¿qué es lo básico? Dios le va a poner en su corazón. Nos ha dado salvación, restaura nuestras vidas, nos da trabajo, nos da salud y otras 20 cosas más. ¿Y qué hacemos nosotros? Le estamos sirviendo con amor.
estamos siendo responsables en tratar de cumplir su voluntad y vivir en santidad? ¿O estamos viviendo en un desorden moral sin importarnos el dolor que Dios puede sentir por un hijo ingrato como yo? ¿Qué es lo que voy a hacer con la gratitud por lo que Dios ha hecho en mí? ¿O yo voy a ser otro como los de Keila? Y creo que la mejor ilustración para esto son los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. ¿Recuerdan esa historia? Mire, yo la recuerdo, pero tuve que ir a leerla de nuevo para recrearla y estuve sorprendido de algunas cosas que había olvidado. La primera, sabía que no todos eran judíos. 9 eran judíos y 1 era samaritano. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Que los samaritanos y los judíos se odian a muerte, o se odiaban a muerte. Jesús era un judío y sanó a 9 judíos y a un samaritano. Cosa curiosa, parece que la lepra termina uniendo a los que se odian. Los sufrimientos y los problemas parece que unen a todos sin importar nuestro credo o nuestra posición socioeconómica. Pero bueno, ¿por qué eso me llama la atención? Porque después de ser sanados, Jesús les dijo algo que pareció una locura al inicio para ellos. Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los médicos de ese entonces. Ellos decían cuando un hombre ya estaba limpio de la lepra y que podía entrar a la ciudad o no, porque ellos temían fuese contagioso y no había cura. Entonces les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, que ellos ratifiquen que ustedes han sido sanados. En el camino se dieron cuenta que fueron sanados. ¿Cuántos regresaron a agradecer a Jesús? No más 1. ¿Saben quién? El samaritano. ¿Y los otros 9? Preguntó Jesús. Ahora, les pregunto, ¿qué creen ustedes que los otros 9 dijeron a los sacerdotes? A ver, uno de ustedes, suponga que acaba de ser sanado y va donde el médico, ¿qué le dice usted? Cuénteme, ¿qué le dice usted? Usted es uno de esos 9. David, ¿qué le dice? ¿Y cómo pasó, David? Yo soy el sacerdote. Jesús me sanó. ¿Eso es todo? Eso es todo para los 9. Porque eso fue nada más para los 9 Jesús, un sanador. Y creo que muchos van por la vida evangélica de esa forma. Van tras un evangelio de un sanador, de alguien que le resuelve su matrimonio, de alguien que le resuelve sus finanzas, de alguien que obra un milagro, pero no van en pos de su Señor. Porque si fueran en pos de su Señor, regresarían con un corazón lleno de gratitud. Jesús recalca que era un samaritano porque el que parecía menos merecerlo, no solo tuvo sanidad física, sino que también salvación y vida eterna. Estos 9 creo que pasaron el resto de sus vidas contando de que alguien los sanó. Ese pasó no el resto de su vida, sino la eternidad en la presencia de su Señor. Es distinto. Por eso es que yo recalco en el ministerio de 100 días, cuando damos testimonios. Los testimonios son para conocer del Salvador, pero no para conocer al Salvador. La única forma de conocer realmente al Salvador es tener una íntima relación con Él por medio del conocimiento de su palabra. Nadie puede llegar al conocimiento de Dios en su vida si no estudia la palabra del Salvador. Serán como esos 9, dirán, me sanó. ¿Y qué importa? ¿Mostraron gratitud? No.
El único que mostró gratitud es el que empezó a vivir en la presencia del Salvador. La pregunta correcta entonces para mí ahora es, ¿voy a ser uno de los 9 o voy a seguir al samaritano? Y voy a tener un corazón lleno de gratitud delante de mi Dios. Usted decide. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ha ministrado. Perdóname, por favor, las veces que yo he sido ingrato delante de tu presencia y también delante de los míos, de mi familia, de mis amigos, de los que trabajan conmigo, mostrando mezquindad y solamente el interés por lo que yo quiero. Perdóname, Señor. Ayúdame a crecer en la humildad de David y tratar de vivir con un corazón lleno de gratitud. Primero delante de ti y luego delante de las personas. Te ruego que me ayudes a seguir ese buen ejemplo de esta historia. Poner mi confianza no en los de Keila, sino en ti. Y que si esta noche hay personas sin Jesús en medio nuestro, a quienes les has hablado, toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Nadie va a invitarles a que vengan al frente para que les aplaudan, para que cambien religión o algo que se parezca. La invitación es para que usted, en la discreción de su silla y en lo más íntimo de su corazón, le muestre al Señor gratitud y le diga al Señor lo agradecido que usted está con Él, que está dispuesto a servirle, que está dispuesto a ser su hijo, que está dispuesto a regresar como ese samaritano que fue limpio de la lepra. Si alguno de ustedes, como yo, o como la mayoría de los que estamos aquí, dice ahora, predicador, me gustaría recibir a Jesús, donde está, le invito a que levante su mano y me deje orar por usted. Nadie le va a pasar al frente y nadie le va a aplaudir, nadie le pedirá que adquiera compromisos de ningún tipo y si usted quiere no vuelva a venir nunca. Pero reciba a Jesús en su corazón, tenga un corazón lleno de gratitud delante de Dios esta noche. ¿Habrá alguien que dice, yo quiero recibir a Jesús y levanta su mano en señal y me deja orar con usted? Alguien esta noche sin Cristo que levanta su mano y me deja orar por usted. Alguien con valor que viene a Jesús. Señor, si todos somos salvos, gracias. Si hubo alguien que no, ruego no tomes esto como un desprecio para ti, que no sea un corazón ingrato y que tenga una nueva oportunidad. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos en fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno. Dios nos bendiga a todos. No olviden un corazón lleno de gratitud para el Señor.